Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora vamos a ver la charla de don Francisco Pinilla, sacerdote, que nos va a hablar del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Muy buenas, soy Fran Pinilla, soy un cura de la diócesis de Bilbao que le ha pedido Esther que os acompañe un ratito esta tarde a modo de vigilia de Pentecostés y bueno, ayudaros a reflexionar sobre los frutos del Espíritu. Me han dado a elegir, así que me he pedido la mansedumbre. Ahora veremos el porqué. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Espíritu. Y aunque vosotros ya estéis pues en ese contexto, pues para que me ayude también, me oriente, me guíe, pues para que pueda daros alguna luz esta tarde. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Pues vamos a comenzar. No pretendo hacer una charla, pues eso, de tipo clase o técnica. Me parece que es más enriquecedor en este contexto de adoración, pues dar algunas ideas o compartir con vosotros algunas cosillas que me ayudan también a mí. Entonces, yo como primera referencia para buscar cosas de estas, solo ver primero qué dice el catecismo y qué dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que eso nos puede ubicar un poco en qué es esto de los frutos del Espíritu Santo y qué es eso de la mansedumbre. Si uno va al catecismo, ¿dónde viene eso de los frutos del Espíritu Santo? Pues, si no sabemos, el catecismo tiene varias partes. La tercera parte es la vida en Cristo, que en su primera sección es la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. En el primer capítulo, la dignidad de la persona, el artículo 7, habla de las virtudes. En este artículo es donde está englobado el tema de los frutos del Espíritu. Entonces, las virtudes. No voy a explicar mucho porque no es el tema, pero primero se empieza a hablar de las virtudes humanas, morales. Es cuando también decimos que una persona es virtuosa, ¿no? Que una persona pues se le da genial, es un portento tocando el piano, tocando el violín, pintando. Pero también en el ámbito de las virtudes morales, ¿no? Aquello que nosotros reconocemos como algo bueno, aunque uno sea de otra religión o no profese ninguna religión. Y dentro de esas virtudes humanas destacan las virtudes cardinales, que esas igual nos suenan, ¿no? Las virtudes cardinales, 4, en el orden que vienen mencionadas en el catecismo, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Incluso muchas veces aparecen representadas en el arte.
cristiano y no cristiano. De esas virtudes, el catecismo también habla que en ellas actúa el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo hace? Dice, pues mira, las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Es decir, también en el ámbito de las virtudes humanas, en las virtudes cardinales, podemos pedir que venga el Espíritu Santo, que nos ayude para elevarlas, para llenarlas de gracia. Si nos vemos en algún momento, por ejemplo, faltos de justicia o de fortaleza, por ejemplo, o de templanza, por mencionar algunas, podemos pedir el Espíritu Santo también. Sobre la base de las virtudes humanas, de las virtudes cardinales, las virtudes teologales, que esas también nos sonarán, ¿no? 3. En el orden que vienen mencionadas en el catecismo, la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes ya sí que nos refieren más directamente a Dios, ¿no? Al Dios uno y trino en el que nosotros creemos. De ellas dice el catecismo que fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan, vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Sigue hablando de la fe, la esperanza y la caridad, y en una tercera parte ya se nos habla de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. También los dones del Espíritu nos suelen sonar más. Igual no nos lo sabemos así 100%, pero nos suenan, que son 7, y en el orden que vienen descritos en el catecismo dice la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y dice de ellos que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, los dones que el Señor nos infunde del Espíritu Santo, vamos a ver los frutos. Los frutos del Espíritu Santo dice que son las perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Es decir, que si dejamos actuar al Espíritu en nosotros, le pedimos sus 7 dones, notamos cómo su fuego arde en nuestro corazón, en los frutos los demás van a notar parte de la gloria eterna. Esto es súper bonito y nos refiere directamente a esa llamada a ser santos que se nos hace desde nuestro bautismo, y a ser misioneros y a anunciar el Evangelio y a proclamarlo a toda la creación que nos hace el Señor desde nuestro bautismo. Y además es que vamos a llevar como pedacitos de cielo. O sea, es que esto es una maravilla. Y por eso tenemos que pedir los dones del Espíritu y que den muchos frutos en nosotros. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que se describen aquí? Vamos a mencionarlos. Son 12 frutos del Espíritu. Están tomados de la carta a los Gálatas 5, 22, 23. Los enumera de la siguiente manera: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Como veis, algunos de ellos están relacionados, o por ejemplo la caridad ya ha salido como virtud teologal. Otros igual los pedimos o los reconocemos cuando los vemos en alguien, ¿no? Como por ejemplo el gozo, la paciencia, la paz. El mismo San Ignacio los refiere como indicadores, pues, del paso del Espíritu Santo, como indicadores de discernimiento, como por ejemplo el gozo o la paz, ese pozo que deja en nosotros algo en el corazón, que nos apunta hacia la alegría, el gozo, la paz, pues nos puede dar pistas de que eso es de Dios, ¿no? Entonces, como veis, los frutos del Espíritu,
aunque sea menos conocido, luego nos va sonando, ¿no? Yo he elegido el de la mansedumbre, porque yo creo que además toca directamente nuestro centro gravitacional, el corazón. Y porque hay dos textos que para mí son muy importantes, sobre todo uno de ellos, y yo creo que nos pueden ayudar mucho, ¿no? El texto principal, por decirlo así, o de mis textos principales, o que me toca más el corazón, es el de Mateo 11, 25, 30. Os lo voy a leer entero y luego el otro texto simplemente voy a leer donde aparece eso de la mansedumbre. El primer texto es el siguiente. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Para mí este texto te puedes tirar horas o te puedes cogerlo una vez al mes o todos los años en algún momento, y siempre hay alguna cosa que te resuena de manera diferente, y es que además te dispara directamente al centro del corazón, alguna de esas cosas. Y además en muchos contextos vitales, porque lo puedes en un aniversario de bodas, como estos días se están celebrando, en clave de dar gracias. En un funeral, en clave de dar gracias, o de venid a mí los que estéis cansados y agobiados. O sea, fijaos la cantidad de momentos vitales en los que uno puede coger este texto y te sigue admirando o te sigue reluciendo algo en especial. El otro texto, que también seguro nos suena, que aparece la palabra mansos, son las bienaventuranzas. En Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, comienza diciendo: Al ver Jesús el gentío, subió al monte y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y continúa. Entonces, ¿cómo es esto de lo de la mansedumbre? Vamos a coger un texto que a mí me parece que nos puede orientar bastante, que es del Papa Francisco, una catequesis sobre las bienaventuranzas, y yo creo que además, con los primeros ejemplos que él pone para entender qué es eso de la mansedumbre, es un poco también lo que viene en la RAE, por decirlo así, que solemos entender nosotros por manso o por mansedumbre. Es una catequesis, la cuarta creo que es, de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, que impartió el 19 de febrero de 2020. 2020, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, 19 de febrero de 2020. Y dice: en la catequesis de hoy abordamos la tercera de las 8 bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El término manso, usado aquí, significa literalmente dulce, suave, gentil, no violento. No, es más o menos lo que nosotros solemos también entender, ¿no? Por mansos. La mansedumbre se manifiesta en los momentos de conflicto. Se puede ver por la forma en que se reacciona a una situación hostil. Cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo, pero ¿cómo reacciona bajo presión si es atacado, ofendido, agredido? En un pasaje, San Pablo recuerda la mansedumbre y la dulzura de Cristo, en 2 Corintios 10:1. Y San Pedro, a su vez, recuerda la actitud de Jesús en la pasión. No respondió ni amenazó, porque se confió al que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23.
y la mansedumbre de Jesús se ve con fuerza en su pasión. En la Escritura la palabra manso también indica el que no tiene propiedad de la tierra, y por lo tanto nos llama la atención el hecho de que la tercera bienaventuranza diga precisamente que los mansos heredarán la tierra. En realidad esta bienaventuranza cita el Salmo 37, que escuchamos al principio de la catequesis. Allí también la mansedumbre y la posesión de la tierra están relacionadas. Estas dos cosas, pensándolo bien, parecen incompatibles. De hecho, la posesión de la tierra es el ámbito típico del conflicto. A menudo se lucha por un territorio para conseguir la hegemonía de una determinada zona. En las guerras, el más fuerte prevalece y conquista otras tierras. Pero observemos con atención el verbo utilizado para indicar la posesión de los mansos. No conquistan la tierra. No dice bienaventurados los mansos porque conquistarán la tierra. La heredarán. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. En las Escrituras el verbo heredar tiene un significado aún más grande. El pueblo de Dios llama herencia precisamente a la tierra de Israel, que es la tierra de la promesa. Esa tierra es una promesa y un regalo para el pueblo de Dios y se convierte en un signo de algo mucho más grande, que es el mero territorio. Hay una tierra, dice el Papa, permitidme el juego de palabras. Hay una tierra que es el cielo, es decir, la tierra hacia la que caminamos, los nuevos cielos y la nueva tierra hacia la que vamos. Entonces, el manso es aquel que hereda el más sublime de los territorios. No es un cobarde, un perezoso que se encuentra una moral cómoda para no meterse en problemas. Nada de eso. Es una persona que ha recibido una herencia y no quiere dispersarla. El manso es una persona complaciente, no es una persona complaciente, sino el discípulo de Cristo que ha aprendido a defender otra tierra bien distinta. Defiende su paz, defiende su relación con Dios, defiende sus dones, los dones de Dios, defendiendo la misericordia, la fraternidad, la confianza, la esperanza. Porque las personas mansas son personas misericordiosas, fraternas, confiadas y personas con esperanza. Fijaos, defienden, que puede ser un término bélico también incluso, ¿no? Pero fijaos lo que defienden, lo que verdaderamente es importante en su corazón. Continúa el Papa diciendo, aquí debemos mencionar el pecado de la ira. ¿Os acordáis? La ira contrapuesto a la mansedumbre. Un gesto violento cuyo impulso todos conocemos. ¿Quién no se ha enfadado alguna vez? Todos. Debemos volver al revés de la bienaventuranza y preguntarnos, ¿cuántas cosas hemos destruido con la ira? ¿Cuántas cosas hemos perdido? Un momento de ira puede destruir muchas cosas. Se pierde el control y no se valora lo que es realmente importante. Y se puede arruinar la relación con un hermano, a veces sin remedio. Por la ira, tantos hermanos no se hablan, se alejan uno del otro. Es lo contrario de la mansedumbre. La mansedumbre reúne, la ira separa. La mansedumbre, en cambio, conquista muchas cosas. La mansedumbre es capaz de sanar el corazón, salvar amistades y mucho más. Porque las personas se enfadan, pero luego se calman, se replantean las cosas y vuelven sobre sus pasos. Y así se puede reconstruir con la mansedumbre. La tierra a conquistar con la mansedumbre es la salvación de aquel hermano del que habla el mismo Evangelio de Mateo. En Mateo 18:15. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. No hay tierra más hermosa que el corazón de los demás. No hay territorio más bello que ganar la paz reencontrada con un hermano. Y esa es la tierra a heredar con la mansedumbre. Luego hace un saludo a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón. ¿Nos suena el texto? Mansos y humildes de corazón.
y a reconocer los momentos en que perdemos la calma para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga. Como veis, tiene mucha enjundia. Os remito a ese texto, por eso os he dado la referencia. Pero me parece una preciosidad para caer en la cuenta de lo que es la mansedumbre. Respecto al otro texto, a ese tan bonito que a mí me encanta, al texto de Mateo 11, 25, 30 que os he leído antes, hay otra homilía u otra referencia a la que podéis recurrir. Es del martes 18 de septiembre de 2018. Yo lo he encontrado en el Observatorio Romano, en lengua española, del viernes 8 de marzo de 2019. Es un texto donde habla precisamente de la mansedumbre. Este no lo voy a leer entero, voy simplemente a sacar algunas ideas para que nos ayuden a reflexionar sobre la mansedumbre. Cuando Jesús dice eso de aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pues mira, precisamente el señor obispo de Roma, el Papa Francisco, se lo saca en un contexto a los obispos. Entonces, les está hablando de cómo es la autoridad, Y va a entresacar algunas cosas para interpelar a los obispos y que vivan este fruto del espíritu de la mansedumbre. Nos puede servir también a nosotros y yo creo que nos viene muy bien a todos nosotros. En primer lugar, lo relaciona con la humildad. En segundo lugar, dice que Jesús no solamente era manso y humilde de corazón, sino que además era cercano a la gente. Humildad, cercanía. También habla de que Jesús, viendo a la viuda de Naín, sintió compasión, gran compasión. Humildad, cercanía a la gente. ¿Cómo se sentía Jesús? De hecho, podemos recorrer todo el Evangelio, releer el Evangelio, fijándonos en las referencias que se hacen a lo que sentía Jesús. Porque eso también nos va a ayudar a profundizar en nuestra fe y a profundizar en cómo somos nosotros cristianos. El sentir. Luego podemos subrayar la compasión. La compasión. Entonces, la humildad, la cercanía, el sentimiento de Jesús, la compasión. También podemos relacionar la mansedumbre con que el que es manso no es que no se enfade. De hecho, el mismo Jesús en el Evangelio aparece volcando en el templo las monedas y el chiringuito que tenían montado también, ¿no? Pero la humildad no es agresiva, es mansa. También, por sexto punto, el Papa lo relaciona con la ternura. Algo en lo que también nosotros tenemos que, sin ser ñoños, ser tiernos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la gente viene a la parroquia y le tratamos de una manera fría, rápida o en vez de tierna? Y eso al final hace calor humano y hace sentimiento de comunidad y de pertenencia. Y en séptimo lugar, cuando hace referencia otra vez a la pasión de Jesús, como ya hemos escuchado, habla de que permanecía callado porque tenía compasión de esa gente y que estaba callado por fuera, pero por dentro estaba rezando. Entonces yo creo que esas 7 claves también nos pueden ayudar a profundizar en lo que es la mansedumbre, la humildad, la cercanía, los sentimientos de Jesús, la compasión, si nos enfadamos o no nos enfadamos, la relación con la humildad que no es agresiva, la ternura y Jesús, la imagen de Jesús en el Viernes Santo, callado por fuera pero rezando por dentro. De todas estas pistas, de todas estas luces que os he ido comentando, simplemente me gustaría recoger alguna última clave, que es
que precisamente para contemplar o para entender lo que es la mansedumbre, tenemos que contemplar el corazón de Jesús. Mirad, justo estamos terminando el jubileo que hay en Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús. Es una devoción que además precisamente está muy extendida, y sobre todo en España. Yo me acuerdo de mi abuela, de las primeras cosas que me regaló así ya haciéndome yo mayor fue un detente, ¿no? Para que lo llevara en la cartera, para que me protegiese, pero también para que, pues eso, me guardase porque me había sacado el carnet de conducir o porque empezaba en el seminario o lo que sea. El corazón de Jesús es algo que es, aparte de ser una preciosidad, no solamente lo que es la imagen, ¿no? Una preciosidad el decir, jo, ¿cómo era el corazón de Jesús? Es que aparte de eso, es que tiene que suscitar en mí una pasión tremenda. Pero es que Jesús mismo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, a mí me va a servir este Pentecostés para pensar cómo eran los sentimientos de Jesús. Recorrer el Evangelio pensando cómo eran los sentimientos de Jesús. O, por ejemplo, pues recurriendo a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, rezándole alguna oración al corazón de Jesús, o también contemplando, pues, ¿dónde vemos el corazón de Jesús? Pues aparte de las imágenes del corazón de Jesús, en la Eucaristía. Contemplar la Eucaristía y decirle a Jesús Eucaristía, yo quiero tener un corazón como el tuyo, manso y humilde. Y tú me lo estás enseñando ahora mismo en la Eucaristía, y de corazón a corazón abro mi corazón a ti para que tú lo transformes y dé muchos frutos. Y así, pues, mi corazón se transforme más como el de Jesús y yo pueda ganar también otros corazones para Jesús. Bueno, me he extendido un pelín más de la cuenta, espero que me lo perdonéis. Fíjate que suelo pecar más bien de ser breve, pero es verdad que este tema, cuando me lo propuso Esther, me gustó, y buscando materiales, la verdad que me iba gustando cada vez más. Entonces, bueno, espero que os haya ayudado un poquito, que recéis también por este pobre cura y que viváis un Pentecostés súper bonito y sintiendo cómo el Espíritu Santo también actúa en todos nuestros corazones y nos mueve a ser como pequeños misioneros a nuestro alrededor, para que todos conozcan cuánto nos quiere Dios. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte para todos y unidos en la oración desde Vizcaya, desde mis parroquias de Zaya, Balmaseda, Ocharan y Aranguren. Un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga mogollón.